segmento anterior. ¿Cómo reacciona usted si está en una cola y escucha de repente a la persona de al lado diciendo que es VIH positivo? Es decir, que es positivo ante el virus de inmunodeficiencia humano o que probablemente tiene SIDA, que ya es el desarrollo un poco más grave de lo que es este virus. Estamos conversando con una doctora, ella es la doctora Moraima Hernández, infectólogo, y también nos acompaña el ginecobstetra Carlos de Gouveia. Antes de esto, estábamos diciendo, antes de irnos también a la pausa, hablábamos de los mecanismos que no son, digamos, susceptibles a la transmisión del virus, ¿no? Del VIH. Decíamos que esto no se transmite a través de la saliva, es decir, si alguien contagiado toma de un vaso y yo tomo del mismo vaso, no se contagia de ese modo. No se contagia tampoco si damos un abrazo y esa persona que está contagiada con el virus está sudada. ¿Se contagia, doctora, a través del beso? Definitivamente no. No hay contagio a través del beso. Yo creo que eso es muy importante que quede claro. Ni siquiera si hay una caries en la persona que es negativa al virus. La única manera sería que hubiera sangrado activo de la persona que te besa. O sea, eso realmente es muy poco probable. ¿Encías sangrantes, por ejemplo? No, pero tiene que haber un sangrado activo importante para que pudiese, porque realmente digamos que el fluido más importante para la transmisión del virus es la sangre y las secreciones vaginales o seminales. Otra forma en que no se contagia, pues yo creo que este es un tema que debe quedar muy claro, no se transmite a través de que tú estés en un mismo ambiente con una persona. Entonces a veces, por ejemplo, en ciertos centros de salud, tú ves que la paciente de VIH o el paciente de VIH lo aísla en un cuarto. Él no es fuente de transmisión de ninguna manera para otra persona que esté a su lado, porque no se transmite a través del aire ni del medio ambiente. No se transmite a través del abrazo, del amor que le da la madre a su hijo. Por eso no tenemos ningún problema en que una madre VIH positiva que haya tenido un niño que puede estar sano, lo abrace y lo bese como hacemos todas las madres cuando tenemos a nuestro bebé. Si esa persona con VIH estornuda, de repente no hay ningún peligro ni siquiera allí. No hay ningún peligro. Lo que pueda, si tiene influenza o tiene un virus de otro tipo, podría contagiar a otras personas de una gripe. Pero realmente el paciente con VIH que no tiene ningún tipo de infección oportunista porque no tiene SIDA, ese paciente no le infecta de esa forma. ¿Se puede contagiar el virus de repente con un vector como el del dengue, por ejemplo, doctor? No, no se ha descrito efectivamente que cualquier tipo de mosquito sea un mecanismo de transmisión en lo absoluto, porque realmente el virus necesita ciertas condiciones, ciertas características para poder sobrevivir, las cuales estos vectores no las tienen. Ahora, ¿hay un solo tipo de VIH, doctora? No, existen dos tipos, VIH1 y VIH2. En nuestro país el más frecuente es el VIH1. Básicamente es lo que describimos principalmente en el país. ¿Cuál de ambos quizás es más agresivo? El VIH2 es más agresivo y dentro del VIH1 hay diferentes serotipos que también puede uno ser más agresivo que otro. Por ejemplo, doctora. Por ejemplo, el VIH1 es su serotipo 1. ¿Okay? ¿Cómo se manifiesta este? Básicamente se manifiesta de la misma manera. La única diferencia es que la progresión a SIDA es mucho más rápida. Okay. Pero básicamente lo que sería el periodo de incubación, las manifestaciones de enfermedad avanzada son exactamente las mismas. Y la manera de detener la evolución de la enfermedad, que únicamente es con el tratamiento, también se detiene iniciando el tratamiento antirretroviral oportunamente. ¿Y en el caso del VIH2? Exactamente igual. Es más agresivo, eso es lo que cambia. Exacto. O sea, el comportamiento en general de la manifestación de enfermedad es más o menos la misma. ¿Quiénes representan, doctor, en el mundo la mayor parte o cantidad de estos casos, el mayor número de casos, hombres o mujeres? Bien, inicialmente hablamos de los hombres. De hecho, pues el primer grupo donde se llegó a manifestar son en las personas homosexuales, hombres. Eso ha ido cambiando enormemente. De hecho, actualmente el número de mujeres ha ido aumentando progresivamente, lo que ha determinado un aumento en la transmisión vertical. Igual, pienso que el número de hombres sigue siendo mayor. Ella tiene que ver mucho el comportamiento del hombre, la cultura donde se desarrolla, todo eso influye. Pero lo importante es saber que el grupo de mujeres ha ido creciendo bien importante. Y lo otro importante, antes se asociaba muy frecuentemente a hablar de VIH-Sida, a hablar de la homosexualidad. Eso ha cambiado rotundamente. Lo vemos que la incidencia en el hombre no homosexual, sino en el hombre heterosexual, lo que determina
un mayor incremento en las mujeres y por ende el mayor incremento en las mujeres también determina un mayor aumento en los hombres heterosexuales. ¿Y a qué edad afecta más el SIDA? Fíjate tú, por ser una infección de transmisión sexual, generalmente afecta más a la población joven, a los sexualmente activos. Los jóvenes son especialmente vulnerables porque tienden a conductas de riesgo, a conductas sexuales de riesgo, debido a que esa es la edad en que todos pensamos que somos invulnerables, que no nos pasa nada, y entonces no escuchan quizás estos mensajes importantes de prevención, de cuidar, de utilizar preservativos. Entonces, generalmente, nosotros dentro de nuestro país describimos la infección cada día en personas mucho más jóvenes. Y una cosa importante es el hecho de que, como bien dice el doctor, comenzó la epidemia siendo poblaciones principalmente hombres que tienen relaciones con hombres, y actualmente a nivel mundial se considera que hay una feminización de la epidemia. Actualmente se habla de que el 50% son hombres, 50% son mujeres, aunque en nuestro país sigue siendo principalmente una infección de hombres, pero ha ido en descenso lo que es el hombre homosexual y en aumento el heterosexual. En nuestro país sigue siendo predominio masculino, pero el número de mujeres ha ido en ascenso progresivamente. De todo eso vamos a hablar y de las incidencias que tiene, digamos, la manifestación cada vez más frecuente del virus en mujeres. Ya venimos, vamos a hacer esta pausa, nos esperamos.